Hola a todos. Les traigo un nuevo video donde seguimos hablando sobre la lectura de los artículos científicos. En el video pasado analizábamos una manera crítica de ver un artículo científico, la lógica de un artículo. Aquí les dejo el video para que ustedes puedan ir, verlo y también tomar los apuntes necesarios para poder elaborar la lógica de un artículo científico. Ahora les traigo otra propuesta de cómo abordar un artículo científico, de qué manera leerlo, cuáles son los puntos en que nos debemos nosotros basar para poder hacerlo de una manera sistemática, de una manera más fácil, de una manera más profunda, de una manera que nos ayude a poder tener presente lo que y sacar sobre todo lo más esencial de ese artículo que estamos leyendo o que nos piden en clases que leamos, o simplemente porque nosotros seguimos avanzando en el conocimiento, queremos profundizar. Bueno, entonces, el primer paso que tenemos que dar en el momento de abordar un artículo científico es identificar qué componentes aparecen en el artículo. Por lo regular, un artículo científico se compone de, pues, el tema, los autores, un resumen o abstract, en la introducción, el método, los resultados, la discusión, las conclusiones y referencias bibliográficas. Entonces, esas son las partes. Es el primer paso que tenemos nosotros que tomar en cuenta en el momento en el que abordamos un estudio científico, un papers. Necesitamos identificar los componentes, primero. Segundo, después de que identificamos los componentes, pues habría que extraer para cada componente algunas ideas concretas. Sin ahondar tanto, simplemente hacemos una prelectura, identificamos lo que es los componentes de ese artículo científico y en esa prelectura sacamos algún componente, alguna idea concreta de ese componente. Como por ejemplo aquí al inicio, el nombre y el autor, tenemos que los dos componentes, las ideas concretas que tenemos que extraer es el nombre del artículo y los autores, ¿ok? Y se acabó, ahí no hay más que ahondar. Tercer paso, ya adentrándonos en lo que es el artículo científico, pues hay que analizar, hay que profundizar, hay que leer lo que se llamaría estado del arte, que por lo regular lo presenta el artículo científico en la introducción. ¿Ok? En la introducción aborda la temática, los diferentes aspectos que se han estudiado sobre esa temática, los diferentes los diferentes autores que han abordado esa temática. Entonces, el estado del arte es una compilación de resultados de otras investigaciones que sobre el tema de investigación escogido se han realizado. Y aquí es bien importante porque a veces como alumnos nos confundimos y no sabemos hacer un estado del arte o lo queremos hacer pues de una manera aislada de lo que son los otros estudios. No, es un diálogo entre artículos científicos que tú mismo vas hilando, vas desarrollando en ese presentar el estado del arte. Tal autor en tal lugar utilizó tal metodología con tales sujetos y haciendo este experimento y estos fueron los resultados. Y esto tiene que ver con este autor que hizo este experimento y los resultados son similares. Entonces vas haciendo un diálogo entre los diferentes artículos. Eso es el estado del arte. Entonces, según el autor, habría que profundizar en esta parte del papers, en esta parte del artículo científico, habría que profundizar en ver si existe consensos, alrededor del problema investigado. El autor te presenta un problema, entonces en el estado del arte te va a presentar varios autores que han abordado ese problema. Tú tienes que preguntarte y tienes que partir, y tiene que quedarte muy en claro. ¿Hay consenso o es un tema que causa controversia? ¿Por qué? Porque en el momento en el que uno defiende su tesis, en el momento que uno defiende su argumentación, su investigación, la argumentación tiene que partir de ahí, porque, por ejemplo, si no hay consenso, tal vez la persona que esté ahí como lector, como sinodal, pues te puede hacer la misma reflexión.
o el profesor te puede hacer la misma reflexión sobre la controversia que causa dicha problemática. Y a veces nos lanzamos a afirmar las cosas de tal manera como si la evidencia fuera total o absoluta y no hubiera más. Entonces, esto en la ciencia es un error. Un error que nos lleva a cometer más errores, a no investigar o a quedarnos con uno solo, y sabemos que la ciencia va aumentando, va evolucionando, va quitando algunas verdades que teníamos y pone otras, etcétera. Entonces, en el paso 3 es muy importante el estado del arte, ver si este tema presenta consenso o hay controversia. Paso número 4. En este paso número 4 se tienen que elegir los conceptos que el autor considera necesarios para el análisis. Entonces, aquí tienes que valer mucho de lo que es el tema. Aquí, por ejemplo, tenemos este tema, la psicología basada en la evidencia y el diseño y evaluación de tratamientos psicológicos eficaces. Entonces, nosotros elegimos cuáles son los conceptos: psicología, evidencia, qué es evidencia, tratamientos psicológicos y qué entendemos por eficaz. Entonces, tendríamos que considerar en el marco teórico lo que es estos conceptos y nosotros extraerlos de ahí, que por lo regular también después del estado del arte en la introducción, en un paper, en un artículo científico de revista, ahí el autor está proponiendo esa conceptualización. Entonces nosotros tenemos que ser capaces de identificarlos y elegirlos. En el quinto paso, nosotros tenemos que abordar lo que es el marco metodológico. Esto es sumamente importante, la manera en que se hace la investigación. ¿Por qué? La metodología puede ser cualitativa y cuantitativa, y entonces, o mixta. Entonces, esa manera de abordar lo que es ese fenómeno de investigación, ese objeto de estudio, pues va a ser de manera diferente. Y eso nos va a presentar la evidencia científica de una manera diferente. Por eso hay que ver concretamente el tipo de investigación que se va a hacer. Ya les decía yo en el video pasado que la investigación puede ser descriptiva, puede ser explicativa, puede ser correlacional, puede ser exploratoria. ¿Por qué? Porque dependiendo del alcance que queramos tener en nuestra investigación, es la manera en la que nosotros vamos a, a obtener esos datos y nos va a dar una mayor o menor evidencia. No es la misma la evidencia que da un estudio exploratorio a un estudio experimental. Son diferentes y entonces nosotros debemos de ser capaces de poder interactuar con esa clase de conceptos para ver qué tan fuerte o qué tanto nivel de evidencia tiene eso que nosotros estamos argumentando de tal o cual artículo científico. El paso número 6 es en la argumentación, y aquí echando un poquito mano de lo que es la lógica filosófica, la lógica formal especialmente, que analiza los argumentos para ver qué tan correctos son, y la lógica material que analiza los argumentos para ver qué tan verdaderos son, es cuántos argumentos se encuentran en el desarrollo del artículo. Y aquí hay diferentes tipos de argumentos: argumentos hipotéticos, silogismos, reducción. Entonces, aquí te dejo arriba un video donde pues un poquito toco cada uno de lo que son estos argumentos para que tengas más claro y puedas tú identificarlos en el artículo científico y poder así pues obtener esos argumentos que son realmente importantes dentro del artículo, porque si existe más de uno, en cuál profundiza más, qué tipo de argumentación está presentando. Entonces, el autor, por último, perdón, en el paso 7, en la discusión, el autor, y esto es sumamente relevante dentro de lo que es un análisis, el autor ha establecido límites para la investigación presentada. Toda investigación tiene sus límites, todas. Entonces, aquí cuando nosotros en ocasiones escuchamos hablar de evidencia científica, escuchamos hablar de lo que pues es una argumentación basada en papers, basada en investigaciones, pues no tomamos en cuenta lo que es esa limitación que tiene el estudio. Todo estudio tiene su propia limitación. Entonces tenemos que tomarlo en cuenta, porque eso nos da a nosotros la validez externa de lo que es una investigación. La validez interna, te lo decía el video pasado, es la que se trata de lo que es la metodología que sigue, si se sigue de manera correcta. La validez externa es cuando nosotros estamos hablando si
esta investigación puede aplicarse a otros campos, puede replicarse en otros campos. ¿Qué tan generalizada puede estar? ¿Qué tanto es la probabilidad de que pueda pasar esto que pasó en esta investigación en otro contexto? Entonces, en la discusión, el autor tiene que manejar las diferentes limitaciones que él encontró en el estudio, así como esa discusión entre los resultados y lo que son los datos concretos entre la teoría, los resultados, el marco metodológico, perdón, marco teórico, tiene que ir jugando con la información y viendo qué investigadores dijeron lo contrario o están de acuerdo a eso que surgió en la investigación. Y el paso 8, que es la conclusión. En las conclusiones se presenta, decir, hay que preguntar si se responde a la pregunta que se presentó en la introducción. ¿Realmente se logró lo que el autor estaba proponiendo, lo que quería hacer, el propósito? Entonces, en la conclusión, no es solamente ver los resultados que salieron, no, ver si realmente se logró el propósito de lo que es la investigación. Y estos son los pasos para analizar lo que es un artículo científico. Espero te guste, espero te sirva. ¿Por qué? Porque es bien importante que tú empieces a tener pensamiento crítico, empieces a pues, elaborar un resumen de artículos científicos que te ayuden a ti a que te quede clara la teoría, a que te quede clara la investigación, de qué manera nosotros podemos abordar la investigación y cuál podemos tomar en cuenta y cuál no. En el siguiente video voy a tratar un tema de suma importancia, que es la evidencia científica. ¿Qué es la evidencia científica? ¿A qué nos referimos con evidencia científica? ¿Cuáles son los niveles de evidencia científica? Nos vemos en el próximo video. Espero te haya gustado este video. Dale like y no se te olvide suscribirte a mi canal. Muchas gracias.